Ya, hablamos la semana pasada, hablamos un poquito de la organología de la vid, al menos desde la perspectiva productiva. Y de hecho fuimos al terreno, algo hablamos de los centros productivos, cosas importantes, y abordamos estas dos versiones de poda corta y poda larga. Una más intensiva que la otra, porque en realidad esta es lo más frecuente que vamos a hacer. Y la poda corta, dijimos que era cuando establecíamos centros productivos constituidos por un pitón, o por pitones más bien, ¿cierto? Y los pitones, dijimos que tenían ¿cuántas yemas? Dos. Por definición, dos, ¿cierto? En oposición a la poda larga, donde hablamos de cargadores que tienen más de generalmente de 4 a 10, máximo 12 yemas. ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Generalmente tendremos un distanciamiento en el caso de la poda corta. Si esta es la parra con sus bracitos. Cada pitón, vamos a hacerlo nada más. Ahí, supongamos que es más o menos así. Cada uno de esos toconcitos tiene dos yemas, cada uno de ellos es un pitón. Y la idea es que estos pitones, que como bien decían ustedes tienen dos yemas, generen durante la primavera un brote cada uno. En ese brote va a venir fruta, se supone. Entonces, esto debería brotar así, ahí, ahí, aquí y allá. Cada uno de estos brotes, como les decía, tiene sus hojitas y trae fruta. Misma historia por acá. ¿Cierto? Eso ocurrió en la etapa de primavera-verano, primavera del año pasado, verano de este año. Luego llegamos a otoño y lo que estaba así antes, hoy lo vemos así. ¿Cierto? Sarmientos sin hojas, sin racimo porque ya los sacamos, ¿cierto? Y a partir de ese material que ustedes ven hacia la izquierda, nosotros debemos ser capaces de volver a hacer pitones. Y conversamos como lo hacíamos. ¿Cierto? Teníamos que tener algunas consideraciones, pero en general la decisión casi siempre es la misma. ¿Con cuál de los dos sarmientos me quedo? Con el que está más cerca de la base, si es que el vigor me lo permite. Perfecto, entonces elimino eso y elimino esto de acá. Entonces me va a quedar así. Y luego, con el sarmiento que queda, cuento dos yemitas, 1, 2. El costal de sal contra la leva. Por supuesto. 1, 2. Listo. Y ahí volví a armar un pitón. Y así todos los años. Esto tiene una ventaja de que en general es una poda súper rápida de hacer. No hay mucho criterio que aplicar más allá de observar los vigores y ya está. Sin embargo, tiene una desventaja. ¿Y esa desventaja cuál es? Que vamos aumentando la altura desde donde aparecen los centros productivos año a año. Vamos subiendo un par de centímetros por año. Sí o sí. Esa es la desventaja que podríamos encontrar. Porque si ustedes replican el mismo ejercicio que acabamos de hacer, se dan cuenta. Cada vez queda más arriba el pitón. ¿Y yo podría tomar los sarmientos que están creciendo desde el tronco principal para volver a...? No del tronco principal, que sería un chupón que salga de acá, Sí, pero entiendo la idea. Podrías tomar un brote adventicio, tipo chupón, que salga en un brazo. ¿Pero como adventicio? Como... Un chupón. Ok.
Adventicio significa que aparece no de una yema, Ok. sino que aparece de material que se desinterrumpió y se convirtió en uno. Por infinitos motivos. Hay muchas razones por las cuales podría pasar. ¿Ya? Bien, eso era con la poda corta. Y la poda larga, esa la vimos con una planta que lamentablemente nos había abandonado ya, pero nos servía para el ejemplo en el fondo. Veíamos que se dejaba un cargador y el otro cargador al otro lado, y cada uno de estos cargadores tendría 2, 3, supongamos que tenía 5 a lo mismo. 3, 4, 5. Entonces, si este cargador tenía esas 5 llevas por lado, debería cada uno de estos convertirse en un brote. Cada uno de esos brotes con sus hojitas, sus racimos. Todo transcurre muy parecido, solo que aquí los centros productivos son más extensos y son menores en número. Pues solo hay 2, acá habían 10, por ejemplo. ¿Vale? Ya, entonces, lo que teníamos a la izquierda pasa, llega el invierno, bueno, hubo otoño-invierno, y nos encontramos con esto. Así es como que. ¿Cómo volvemos a armar un cargador? Generalmente eliminamos todo eso y nos quedamos con el último sarmiento, es decir, el sarmiento más basal, y armamos de nuevo un cargador. Eso es como poda recreativa. Bueno, todo productivo, directamente. Entonces, en invierno podamos ahí. Eliminamos todo eso. Y esto, como hay un alambre aquí, tomamos ese cargador, lo ajustamos de nuevo a 10 yemas, a 5 en realidad, a los 5. Ahí está, hendido. Sí. Entonces, próximo año, misma historia, aquí va a brotar, eliminaré, me quedaré con ese, volveré a hacer otro cargador. Y así sucesivamente. Entonces, ustedes aquí me pueden decir, ya, bien. Es una poda que aparentemente es mucho más rápida porque son menos cortes. Hago 2 cortes por lado y se acabó. Acá tenía que hacer un montón de cortes. Acá hay menos de 10 involucradas, súper bien. Pero si lo planteamos así, de esta forma, tiene un gran defecto. Ya no me estoy alejando de la planta en altura, sino que en lo horizontal me estoy alejando hacia allá. Porque el próximo cargador va a salir de esa llama. ¿Cierto? Siempre voy a estar desplazándome lo que se desplace el espacio entre nudos. Siempre voy a estar avanzando como 3 centímetros hacia el lado. Lo que avanzaba hacia arriba, acá no avanzo hacia el lado. Para prevenir esto, es que en realidad nosotros tratamos de evitar una poda de ese tipo, y cuando tenemos que podar el cargador, utilizamos la estrategia de la poda mixta, donde no solamente vamos a considerar un cargador, sino que vamos a tener un pitón. Y ese pitón me sirve de renovación. Voy a dibujarlo acá al lado para que no nos confundamos. Entonces aquí, bueno, la definición clásica varía, no nos vamos a meter en ese detalle hasta que no veamos poda como tal. Ahí vamos a decir dónde va el pitón exactamente, en qué casos sí lo deberíamos dejar, en qué casos no. Para no complicarnos porque tenemos que ver más cositas aún. Imagínense, dejamos el cargador aquí, con sus 1, 2, 3, 4, 5 yemas. Y yo además consideraré un pitón. Un pitón que generalmente o está hacia afuera de la planta o está hacia adentro, dependiendo de cómo organicemos esa renovación. En este caso lo vamos a dejar abajo. Vamos a dejar un poquito más abajo para que se note más clarito. Entonces dejamos ese pitón ahí y la misma historia por este lado. 1, 2.
Entonces, en la temporada lo que va a brotar será eso, será esto, aquello, ahí, aquí, acá y allí. Tenemos un hilo. Alumno que está ahora en el SAC trabajando en lo que es la temporada de la obesidad. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, ahí se va a producir la fruta. Todo eso es producción, es decir, aquí van a estar los racimitos. Puede que esto tenga fruta, eventualmente podría ser como no, da lo mismo, eso se aborda de otra forma después. Pero la gracia de esto es que tiene yemita, ¿cierto? Entonces yo, en invierno, vengo y podo esto y elimino completamente esta vez el cargador. No conservo nada de ese cargador, absolutamente nada. Y me quedo con la planta, con un sistema únicamente constituido por los sarmientos que tiene cada uno de los pitones. ¿De qué me sirve esto? Este, por ejemplo, lo voy a utilizar, que se lo apitono, y este lo utilizo como cargador. ¿Sí? Entonces lo voy a dibujar acá. Dejamos eso a 2 yemas. Y este otro de acá lo dejo a 5, 2, 3, 4, 5. Y renové mi sistema sin alejarme en la horizontal, es donde mismo. Entonces, promedio esta división, este movimiento en realidad de los centros productivos, un poquito hacia la izquierda y un poquito hacia arriba. Pero la distancia de la planta cada vez es menor, es el manejo más lento de la planta que si lo hiciera con este sistema, donde no considera pitón, o incluso si solo considero pitones. Por eso la poda mixta, sistema de Guyot con pitón, tiene esa ventaja que permite renovar mucha madera y envejecer productivamente muy lento. Envejecer productivamente nos obliga a tomar decisiones drásticas al momento de la poda, como realizar podas de renovación, ¿ya? Que implican remoción importante de tejido bastante viejo, y eso le cuesta mucho a la planta poder solucionarlo, poder cerrar esa herida. Preguntas, dudas, consultas. Cante. ¿De dónde salía el nuevo cargador? El nuevo cargador sale del sarmiento que está en el pitón. El pitón sirve, en este caso, cuando hacemos poda mixta, para renovar un pitón y un cargador. Yo tengo una duda, Cante. que se ve en el disco, pero igual por si acaso. En la mixta, donde deja la poda larga, poda el pitón también ahí, ¿cierto? Si el pitón creció igual que el otro, ahí se corta el pitón. Se poda el pitón y se deja la poda larga nada más. La próxima temporada yo dejé esto. Ahora, Sí, esta primavera todo eso brota, las 2 yemas brotan, sí. produce esto. Eso se supone que no debería producir, y si produce lo tengo que solucionar de alguna forma, Ya. si es que es necesario. Y en la siguiente poda, próximo invierno, elimino todo esto completo. Completo. El pitón. Y del pitón habían salido 2 brotes, ¿cierto? Sí. Y 2 sarmientos. Uno es un cargador, el otro lo dejo como pitón. No, Y volvemos. como pitón. Siempre a lo mismo. Ah, ok. ¿Te hace sentido? Sí. ¿Y por qué ese sarmiento no debería brotar? Y si brota... No, sí brota, ¿Sí? sí brota. El tema es que produzca o no produzca. Ah, ok. Todo brota, todo eso se supone, asumimos que está brotado. Ujú. El tema es si le vas a dejar fruta o no. ¿Ve? Y cuando decía que habría que buscar una forma de solucionarlo, Vamos a ver, ¿no? Hay cosas que yo creo que vamos a conversar mañana, pero se las puedo adelantar igual un poquito. La vid es acrotónica. Tiende a favorecer el crecimiento de las cosas que están más arriba en su estructura respecto del centro de la tierra. Crece más de la punta. Si tú dejas un sarmiento hacia arriba, la vid va a crecer súper fuerte en la parte distal de ese sarmiento, prefiriendo no rotar en la base. Tiene sentido. Si lo piensas como desde la perspectiva del suelo bonito. Entonces, ¿qué sucede muchas veces? Sucede que el cargador no brota completo.
Ese es un pequeño problema que tenemos con este sistema de poda, las podas largas, que a veces debemos considerar dentro de la ecuación el porcentaje de no brotación. De 10 yemas, quizás una no brota, quizás 2 no brotan. ¿Ya? Eso tengo que conocerlo, es un dato que voy recogiendo a lo largo de los años. Entonces, si una de mis yemas productivas del cargador no brotó, me falta fruta. Me falta fruta de un brote completo. Y si el pitón traía fruta, se la dejo. Si están todas las yemas brotadas y son productivas correctamente, no le dejo nada al pitón. En teoría. Solo que necesita estirar la producción. Por eso hay un balance casuístico súper delicado. Profe, pero ¿cuál sería el error si las llamas productivas salen con uva y dejo el pitón también que salga productivo? ¿Qué crees? ¿Qué te imaginas que podría hacer? ¿O no le veo ningún problema? Puede ser competencia. Sí, vaya a tener sobreproducción. Tienes pensado un follaje con un sistema de iluminación determinado y ventilación determinado para cierta cantidad de frutas. Él está metiendo por 2 más frutas. Por el pitón tenés 2 brotes, eventualmente 2 brotes con fruta. Y quizás no lo tenías contemplado. Que puede ser bueno desde la perspectiva numérica, más A quilitos, eso iba, sí. pero quizás la calidad de esa fruta no es. ¿Ya? Eso también es un tema. Y cómo balanceamos la producción. ¿Alguna otra pregunta? Muy buena pregunta por lo demás. ¿Qué es la misma pregunta que yo podría hacerles? Bueno, ¿por qué casi pregunta de prueba? ¿Por qué no dejamos pitones de 3 yemas? Si podríamos dejar un brotecito extra, es más fruta en el mismo espacio. Ya que no puedo agrandar la planta, si puedo hacer que haya más brotes con más fruta. ¿Por qué es mala idea? Hay muchas razones, ya las conversaremos. Una de esas es la sobreproducción. ¿Alguna pregunta, chiquillos, con esto? ¿No? Entonces hoy día vamos a trabajar, estoy viendo si de 2 o 3 tengo que hacer un pequeño conteo rápido de plantas cuando lleguemos a entrarlo, pero la idea es que logren podar completamente una planta. Luego, ¿no? Sí. Cante. ¿El sistema de conducción va a ser siempre este el que vamos a analizar? Porque hay otro sistema de poda. Ahora que tenemos que ejecutar la poda, sí, pero también vamos a enfrentar el cómo se opera la poda en un parrón español. ¿Pero para todos va a ser el mismo sistema de poda? No. En rigor siempre o son cargadores o son pitones o son ambos. Ya. Para un parrón español son habitualmente ambos. Dejas cargadores y dejas pitones. Ya. Ahí nos vamos a meter en cosas un poquito más profundas todavía, porque ya vamos a haber hablado de estimación de producción al menos, en el caso de las vides en este sistema de conducción. Entonces, le vamos a meter un poco más de sentido. Gracias. Profe, ¿de qué dependía si dejaba el pitón hacia adentro o hacia afuera? Tú dices como sobre o bajo el cargador. Sí. Lo vamos a ver en su debido momento, pero va a depender de cómo quieres orientar ese cargador. No siempre, ojo, no siempre es tan conveniente que el pitón quede debajo. ¿Por qué? Porque muchas veces significa que quizás el brote más distal compita por espacio con el primer brote del cargador. Eso podría ser. Va a depender de cómo está estructurada tu planta y cómo lo has venido haciendo. Sí, y que yo veía que a veces dejaban como el pitón cerca como de la fractura de la I. Como, o sea, tengo la barra así y se divide así. A veces dejaban como el pitón como acá. Como no dictar como hacia el borde del... Es lo que se decía, podría dejarlo hacia adentro sin ningún problema. Ah, Pero ahí no siempre es tan fácil porque depende de la variedad, qué tan flexible también es el brote y la madera. como para cuando la vayan a Para amarrar. que la tengas que doblar. Ah. Sí, hay materias que son muy frágiles, uno evita a veces tener que torcer demasiado, pero depende, sí, va a depender, puede ir alternando, haciendo un año fuera, un año adentro. Y eso te permite de hecho mantenerte siempre como bailando en el mismo.
y como de cómo se vayan dando como los brotes en la misma rama, ¿no? Sí. Al final del día yo les puedo dar todo un lineamiento súper semi-estricto, pero en la práctica ustedes van a ir y van a darse cuenta que todas las plantas son súper distintas y muy disímiles en cuanto a su desarrollo, por ejemplo. Estaba muriendo, no sabía por qué. Lo bueno que llegamos a diciembre. Cierto. Ya, ¿alguna duda, pequeñines? Hasta acá. ¿No? Clarines antes de irnos. Antes de irnos. Algunas indicaciones pequeñitas. Hoy no, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Pequeño ejercicio. Por claros, vamos a reunir el material de poda que ustedes eliminen. ¿Ya? No lo vamos a descartar. De hecho, lo vamos a meter en una cajita cosechera y lo vamos a pesar. Porque luego calcularemos algo que se llama índice de Rabás. ¿Rabás? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Ya pequeñitos, eso lo vamos a ver a la vuelta. Sé que no alcanza el tiempo, si no, igual lo vamos a abordar más adelante, pero necesito tener un dato real para mostrar. Simplemente. Eso. Vamos.